Ya tenemos el súper titular del día. Macarena Olona, candidata a la presidencia de Andalucía, está empadronada en Granada. Y por su tono, más que una pregunta, es un desafío. Desafío que ahora llega ante la Junta Electoral. Nadie que sea capaz de burlar a la administración puede ser representante público de nada, y menos aún de todos los andaluces y de las andaluzas. Así que en Andaluces Levantados no vamos a permitir, repito, insisto, que nadie se ría de las andaluzas y de los andaluces. La portavoz de Vox quiere ser candidata a presidir la Junta de Andalucía, pero los requisitos formales para serlo se han convertido en la última polémica de precampaña. Macarena Olona presume de ser andaluza, habiendo nacido en Alicante y viviendo en Madrid. Pero presumir no es suficiente para poder concurrir a las elecciones, porque dice el estatuto que, además de querer ser andaluz, hay que serlo. Empadronarse en uno de los casi 800 municipios de Andalucía puede ser el primer paso, sí, pero luego hay que vivir aquí. Eso si queremos hacer las cosas bien, porque si no, puede que estemos hablando de un olonazo. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Cuando falta un mes para la cita con las urnas, la precampaña sigue pivotando en torno a ciertas polémicas. Y si la semana pasada el debate político lo monopolizaba la tortuosa puesta en pie de la coalición por Andalucía, esta parece que solo tiene un tema: el polémico empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, en Salobreña. El asunto es desde luego complejo y legalmente resbaladizo, porque la legislación parece clara, pero aún así hay argumentos para distintas lecturas. ¿Se empadronó Olona de manera irregular? ¿Utiliza de manera instrumental el censo con fines electorales? ¿Estamos ante un presunto fraude? ¿Qué visos tiene de prosperar cualquier recurso ante la Junta Electoral? Son muchas las preguntas que nos hacemos y a las que enseguida buscamos respuesta. Pero antes vamos a ponerlo todo en orden. Francisco Amador es redactor jefe de Sevilla Actualidad y en andaluz.es. Hola, Fran. Hola, Antonio. ¿Qué vinculación tiene Olona con Granada? La vinculación es, desde luego, más bien escasa, porque Macarena Olona nació en Alicante hace 43 años. Trabaja en Madrid por su cargo de portavoz y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. Y tan solo se le ha visto por Salobreña algunos días de verano estando de vacaciones. Por lo que podemos decir que si algo tiene que ver con Granada es que en 2019 era su nombre el que abría la candidatura de Vox por esta provincia a las elecciones generales y por la que, por tanto, tiene escaños. Trabajando en Madrid y si no vive en Salobreña, ¿desde cuándo figura en el censo de vecinos y vecinas de este municipio? Esto es prácticamente lo único que tenemos claro de todo este asunto. ¿Cuándo se empadronó? Lo hizo hace 6 meses, concretamente el 5 de noviembre de 2021. Es una casa enorme a la entrada del pueblo que es propiedad de Manuel Martín Moreno, presidente provincial de Vox, vecino de Salobreña y concejal de su ayuntamiento. Él mismo ha reconocido que no es que Olona tenga alquilada esta vivienda, que por supuesto no vive allí, pero que le quiso hacer el favor. Entiendo que si Olona hizo estos movimientos antes de que se convocaran las elecciones es porque eran necesarios para poder ser candidata. Claro, y aquí es donde empieza la discordia. Vamos a intentar explicarlo muy bien. Volvamos a 2019, cuando se convocan las elecciones generales. Decíamos que Olona fue candidata por la provincia de Granada. Sin embargo, no estaba empadronada en ninguno de sus municipios, ni siquiera lo hizo cuando se formalizaron las listas. Y eso es porque para presentarse a unas elecciones generales no es necesario estar empadronado en la provincia que representa. Aquí rige la Ley de Régimen Electoral General. Y por eso conocemos tantos casos de diputados a los que se les suele llamar paraquedistas o cuneros, es decir, que no son del sitio por el que se presentan a los comicios. Pero en este caso hablamos de unas elecciones autonómicas, de unas andaluzas. Y aquí no rige la Ley de Régimen Electoral General, sino la Ley de Régimen Electoral de Andalucía. ¿Y qué dice? Para poder ser elegidos, los ciudadanos tienen que tener la condición de electores. ¿Y quiénes son los electores? Los buscamos en la misma ley. Lo son quienes tengan la condición política de andaluces, conforme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía. Aquí está la madre del cordero. Tener la condición de andaluz, ¿cómo se consigue? Pues vámonos al Estatuto de Autonomía, que dice: gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. Y aquí es donde volvemos al principio de todo, el padrón municipal. La ley que lo regula, que es la Ley de Bases de Régimen Local, dice, y vuelvo a referirme literalmente,
que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente, y que quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. Y por si queda alguna duda con qué se considera habitual, nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, que dice que la residencia habitual es, y leo literalmente, es el lugar donde una persona normalmente pasa los periodos diarios de descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes de ocio, vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios, tratamientos médicos o peregrinación religiosa. Por lo tanto, si algo queda claro es que Olona no tiene su residencia habitual en Salobreña y a día de hoy no puede considerarse andaluza. Pero claro, esto abre otro debate. ¿Es irregular su empadronamiento en este municipio costero de Granada? Si atendemos estrictamente a lo que dice la ley, sí, porque el empadronamiento también está regulado y ha de hacerse cumpliendo una serie de requisitos, de forma que se exige a la persona que viva en la localidad en que se empadrona. Además, los propios reglamentos que rigen el padrón municipal establecen ciertos mecanismos para que los ayuntamientos puedan comprobar la veracidad de la solicitud cuando existan indicios que planteen duda, como es este caso. Por eso, cuando hemos ido a empadronarnos en nuestro domicilio, Antonio, nos han pedido los papeles de la hipoteca, un contrato de alquiler o alguna otra forma de justificarlo, como una factura de consumo. Algo que no ha tenido que aportar Macarena Olona. Todo esto, Fran, está denunciado. Sí, públicamente lo han hecho prácticamente todos los partidos que concurren a estas elecciones. Pero lo cierto es que la única formación que ha presentado recurso ante la Junta Electoral es Andaluces Levantados. Lo ha hecho este miércoles la Junta Electoral Provincial de Granada, justo cuando ha publicado las listas provisionales de las candidaturas que se presentan a estos comicios. Y el argumento es el que hemos explicado nosotros, que la inscripción en el censo es necesaria, sí, pero no es suficiente para poder presentarse a unas elecciones al Parlamento de Andalucía. El irregular empadronamiento de Macarena Olona en una vivienda de un amigo para cumplir ese estricto requisito legal que permite presentarse a las elecciones andaluzas, cuando realmente ese amigo propietario de la vivienda ya ha confirmado que ella no es residente habitual de la misma, es vulnerar, es saltarse la normativa administrativa, en este caso del ayuntamiento, y está burlando a la administración. Gracias, Fran. Esto es lo que dice la norma, lo que exigen los reglamentos. En todo caso, parece que el futuro que tenga este recurso dependerá finalmente de la interpretación que se haga de la ley y si es más o menos rigurosa. Enseguida explicamos los tiempos, los plazos, cuándo sabremos si prospera o no este recurso y, por tanto, cómo quedan las cosas. Pero antes quiero incorporar a esta conversación a José Luis Villar. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. José Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer compartir este rato con vosotros. Por empezar por el principio, ¿incurre Macarena Olona en una irregularidad empadronándose en una vivienda en la que no reside habitualmente? Es una irregularidad flagrante y absoluta. Y lo terrible, además, es que esta señora, que es abogada del Estado, lo sabe mejor que nadie. No puede alegar la más mínima ignorancia. Y es una de las cosas más hirientes, que es una irregularidad hecha a conciencia. La legislación es muy clara. Para empadronarse en un municipio es condición sine qua non, es algo absolutamente previo y obligatorio residir en ese municipio realmente, pasar la mayor parte del año viviendo en ese domicilio. Si eso no es así, es ilegal empadronarse. Hasta tal punto esto es así, esta obligación de estar empadronado en el municipio en el que realmente se reside, que la legislación de régimen local establece la posibilidad de lo que se llama el alta de oficio. Es decir, que un ayuntamiento puede dar de alta de oficio a una persona cuando detecta que realmente está residiendo en su municipio y no se ha empadronado por la razón que sea. En este caso en concreto, ¿qué podría haber pasado? Pues que el Ayuntamiento de Madrid detecta que esta señora reside efectivamente en Madrid, que se ha dado de baja y podría proceder a darla de oficio de alta automáticamente. Así es la legislación de régimen local. Residencia real, empadronamiento. Solo puede estar uno empadronado en el municipio en el que realmente reside. Todo lo que no sea así es fraude, es falsedad. Y de la misma manera, los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Salobreña, cuando una persona acude a empadronarse,
debe investigar si ese empadronamiento es verdadero o es un fraude. Todos sabemos y conocemos perfectamente los casos en los que con motivo del inicio de los cursos escolares hay gente que dentro de un mismo municipio cambia su residencia a otra calle porque le interesa a efectos del mapa escolar. Pues bien, todos sabemos cómo los ayuntamientos mandan a su policía local a investigar si ese cambio de domicilio es verdadero o es falso. Y si el cambio de domicilio es falso, el padrón se anula. Y la persona que lo ha hecho puede ser sancionada mediante una multa por haber cometido una falsedad. ¿Puede considerarse esta una utilización instrumental del empadronamiento con fines electorales? Sin duda. Esta abogada del Estado, de la misma manera que sabe perfectamente que uno solo puede estar empadronado en el municipio en el que realmente reside, también sabe perfectamente que la ley electoral de Andalucía establece que para ser candidato hay que tener la vecindad administrativa en Andalucía. Vecindad que solo se obtiene mediante el empadronamiento, mediante un empadronamiento legal, por supuesto que sí, no mediante un empadronamiento falso. Es evidente que el objetivo de haberse empadronado antes de que comenzara el año 2022, en el que se van a celebrar y se sabía que se tenían que celebrar más temprano o más tarde las elecciones, tenía como objetivo precisamente cumplir lo que establece la ley electoral de Andalucía, es decir, tener la vecindad administrativa en Andalucía, que solo se consigue mediante la inscripción en el padrón, pero efectivamente la ha conseguido de forma fraudulenta. La ha conseguido esa vecindad administrativa en Andalucía empadronándose en un sitio en el que no tiene su residencia real. Hay quienes hablan directamente de fraude. ¿Puede calificarse así? Hay una institución muy interesante en la teoría general del derecho que se llama el fraude de ley. El fraude de ley consiste en cuando utilizamos una norma jurídica para un fin distinto que esa norma jurídica tiene previsto. Cuando usamos para una cosa una norma que en realidad está prevista, está aprobada, existe en nuestro ordenamiento jurídico para otros fines distintos. Este es un caso típico de fraude de ley. Es el caso de haber utilizado las disposiciones normativas relativas al empadronamiento municipal para un fin distinto. ¿Cuál es el fin de la normativa de los empadronamientos? Acreditar dónde reside cada uno, acreditar cuál es la realidad sociológica del país. Para eso sirven los padrones. Aquí se ha utilizado exclusivamente el régimen jurídico del empadronamiento para conseguir la condición política de andaluza, una persona que no tiene esa condición política. Y no pasa nada, si es que no tenemos que ser todos a la vez de todo, cada uno es de donde es. Y yo pues no tengo nada que reprocharle a una persona que no quiere ser políticamente andaluza. Y si quiere ser políticamente andaluza me parece muy bien, pues que se venga y que resida en Andalucía, pero que no cometa fraude, claro. En su recurso ante la Junta Electoral, Andaluces Levantados sostiene que la inscripción en el censo es una condición necesaria, pero no suficiente, para que un ciudadano tenga la consideración de andaluz y, por tanto, pueda presentarse a las autonómicas. ¿Es realmente así? Efectivamente, el argumento que ha utilizado Andaluces Levantados, a los que por cierto hay que agradecer que haya sido la única organización política andaluza que haya impugnado este fraude, y que yo entiendo que incluso es una ofensa a la dignidad política de los andaluces, y que por lo tanto salir en defensa de esa dignidad política de los andaluces es de agradecer. Pues como decía, el argumento utilizado es razonable a mi entender, es decir, las juntas electorales van a revisar la documentación que aporta cada candidato y van a revisar si esa documentación que el candidato ha aportado se ajusta o no a lo establecido por la Ley Electoral Andalucía y por la Ley Orgánica de Régimen General Electoral. Y una de las cosas que se tienen que revisar son precisamente su condición política de andaluz, esa exigencia de la Ley Electoral andaluza. Y para eso, para acreditar eso, se envía el certificado de inscripción en el censo electoral. Ahora bien, si esa inscripción en el censo electoral, como señalan desde Andaluces Levantados, se ha conseguido de forma fraudulenta, nos encontraríamos ante un acto que sería nulo y que al ser nulo
pues debería desaparecer de la realidad jurídica. Eso es lo que va a tener que estudiar la Junta Electoral Provincial. Debe entenderse que el espíritu del legislador es evitar que se produzcan precisamente situaciones como esta, en las que quienes votan o se presentan no tengan vinculación alguna con el territorio. Bueno, ahí ya nos tendríamos que meter en una cuestión que se llaman los aspectos teleológicos de las normas jurídicas, es decir, cuál fue la intención del legislador al hacer esta norma. Y por la fecha de la norma y por las circunstancias que rodearon su aprobación, pues yo creo que precisamente el legislador tenía como intención evitar una institución muy antigua en España, tan antigua que arranca desde los tiempos del liberalismo y del sistema constitucional caciquil del siglo XIX, que es la institución del diputado cunero, de aquellos diputados que eran elegidos en cualquier punto del territorio español en las Cortes sin tener la más mínima vinculación con el territorio. El cunero es una tradición que ya digo arranca desde la época del caciquismo en el siglo XIX español y que se mantuvo durante todo el siglo XX y que desgraciadamente sigue presente en el siglo XXI con estos ejemplos que estamos asistiendo tan vergonzosos, ¿no? Yo creo que el legislador pretendía precisamente eso, poner coto al cunerismo. Y poner coto al cunerismo exigiendo una condición esencial pues, para poder ser candidato en las elecciones autonómicas. Y una condición esencial y tan razonable y tan sencilla como la de ser andaluz. Y ser andaluz es algo que está al alcance, lo he dicho antes, insisto, de cualquier ciudadano. Basta con venirse a vivir a Andalucía. Pero claro, hace falta para eso querer ser andaluz. Hay quienes mantienen que este recurso no va a prosperar y que la Junta Electoral no acabará tumbando la candidatura de Olona porque se han dado otros casos similares en otros comicios o incluso que habrá una interpretación más favorable al derecho de participación política porque el Constitucional reivindica siempre una interpretación del ordenamiento jurídico lo más favorable posible al ejercicio de derechos políticos como este y que por tanto a la Junta Electoral pues le bastará con la intención o el propósito de Olona de residir a partir de ahora en Granada. ¿Pueden sostenerse estos argumentos? Uy, me está preguntando una cosa que si yo la supiera tenga en claro que sería el abogado más famoso y más importante no solo de la península ibérica, sino posiblemente de toda la Unión Europea. Acertar cómo va a resolver, en este caso no es un órgano judicial, sino un órgano administrativo, una petición planteada en una demanda o reclamación. No, lamento mucho que no ser esa persona en la que pueda adivinar. Los argumentos que hay son argumentos de peso. Hay argumentos de peso suficientes, los que ha planteado la reclamación de andaluces levantados, por lo que yo he podido conocer, está muy bien fundamentada, es muy razonable, tiene un sustento jurídico serio, importante, riguroso, pero es imposible saber cuál va a ser la decisión de la Junta Electoral Provincial a la hora de estudiar el asunto. Podría ser, como me apuntan en esa pregunta, que se limitara la Junta Electoral Provincial a analizar la documentación que se ha presentado. Hace falta una certificación de inscripción en el censo, esa certificación de inscripción en el censo está presentada y por lo tanto no hay nada más que discutir. No vamos a entrar a analizar si esa inscripción en el censo electoral es o no conforme a derecho, porque eso no es competencia de esta Junta Electoral. Podría pasar eso perfectamente, o podría pasar lo contrario, que fuera al fondo del asunto y buceara y buscara y llegara a la verdad, a ese fraude de ley que yo entiendo que se ha producido. Y lo sabremos pronto. Las resoluciones de la Junta Provincial tardan poco en producirse y lo podremos conocer y desde luego lo podremos analizar. Pero sea cual sea el resultado, yo creo que hay dos cuestiones que son esenciales y yo creo que eso es con independencia de lo que la Junta Electoral Provincial resuelva. La primera es la de encontrarnos con un partido, el partido Vox, que va haciendo del imperio de la ley y del acatamiento a las normas jurídicas, al parecer, una de sus banderas esenciales, y hemos podido observar que está dispuesto a saltarse las leyes cuando le conviene.
En definitiva, algo que es muy frecuente en la política, algo que ha descorazonado y que ha aburrido mucho a los ciudadanos en general, el que los partidos dicen una cosa y luego hacen otra. Y eso es de verdad triste y lamentable. Y la otra cosa importante para mi opinión es que con la formalización de este recurso, Andaluces Levantado pues ha demostrado, y creo que está demostrando, que es una fuerza dispuesta a defender la dignidad de los andaluces. Y defender la dignidad de los andaluces en estos momentos, en mi opinión también, y eso ya no es una opinión jurídica, si me permiten, sino más bien política, es algo muy importante. Gracias, José Luis. Decíamos que aunque prácticamente todas las formaciones políticas, excepto Vox, han denunciado públicamente este movimiento de Macarena Olona, solo Andaluces Levantados ha ido más allá y ha presentado recurso para que la Junta Electoral se pronuncie. Hay quienes piensan que si los demás no se han sumado a este recurso es porque o bien no quieren que la coalición andalucista se apunte el tanto y adquiera protagonismo, o porque realmente no confían en que prospere. Pero otros van más allá y hablan de estrategia, algo que explicaría este pasar de puntillas por el asunto. Estrategia del resto de partidos que, bueno, están acostumbrados a practicar este paracaidismo en muchas citas electorales y quizá no se entendería que ahora lo denunciasen, pero también estrategia que proyectan en la formación de Abascal. ¿Y si toda esta polémica la tenían ya prevista de antemano? Se suma a esta conversación Clara Fajardo. Ella es periodista de Sevilla Actualidad y En Andaluz. Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Ha continuado Macarena Olona con el procedimiento necesario para poder ser candidata por Granada a las elecciones del 19J? Sí, pero a medias, porque Olona sigue siendo diputada del Congreso, donde además es, como ya apuntabas, portavoz y secretaria general de su grupo parlamentario de Vox. Y eso es incompatible con ser parlamentaria andaluza. No lo decimos nosotros, lo dice la Ley Electoral de Andalucía, concretamente en su artículo 6. Pero ella ya ha dicho que va a renunciar a su escaño. Sí, e incluso le ha puesto fecha, el 2 de junio. Ese es el día en que comienza la campaña electoral, pero hasta entonces se mantiene en el hemiciclo. Escucha lo que decía ante el Pleno hace tan solo unos días. Hoy para mí es un día muy especial, ya que tomo la palabra por primera vez en esta Cámara como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. El cambio empezará en Andalucía. Si el recurso ante la Junta Electoral prospera, ¿la candidata, que tendría que dejar de serlo, está a tiempo de frenar su renuncia y de mantenerse en el Congreso? Pues realmente sí, porque el plazo de la Junta Electoral es muy corto. Cualquier recurso tiene que resolverse en 48 horas. Por lo que, cuando menos, si se queda fuera de esta carrera al Parlamento andaluz, Olona tendrá tiempo para pensarse qué quiere hacer. Por cierto, Macarena Olona es la única mujer que abre listas por Vox. Sí, su partido ha registrado esta semana sus 8 candidaturas provinciales para las autonómicas del 19 de junio. Y la candidata a la presidencia de la Junta es la única mujer al frente de una circunscripción en las listas de Vox, la de Granada. Y solo una cosa más, que puede resultar menor después de todo lo que venimos explicando, pero estando como estamos en precampaña, ya ha sido apercibida. Pues sí, por Radio Televisión Española, que ha tenido que enviarle un burofax a su partido para pedirle que no utilice la canción de Chanel, con la que hemos ido a Eurovisión, en los vídeos de la candidatura. ¿Por qué? Porque, como han tenido que recordarle, la canción tiene derechos y no se puede utilizar. Y no porque tenga nada que ver con la letra, ¿eh? No sean suspicaces. Bueno, gracias, Clara. Macarena Olona es abogada del Estado y no solo se le presupone el conocimiento de las leyes, se las sabe. Ella sabía que no bastaba con ser diputada por Granada. Ella sabía que no podía ser parlamentaria andaluza viviendo en Madrid. Ella conoce cómo funciona el censo y sabía que tenía que empadronarse antes de que se convocaran las elecciones en Andalucía. Y fue lo que hizo. Por lo que ella sabe, imaginamos que contaba con que los periodistas buscaríamos su inscripción en el padrón municipal y que explicaríamos las leyes, normativas y reglamentos que le impiden hacer lo que ha hecho. Pero ella sabe también que al final de todo están las interpretaciones y que, de haber recurso, como lo ha habido, como poco tendría que debatirse. Macarena Olona no es de Vox
es Vox, y aunque aspira a ser vicepresidenta de la Junta, sabe que este debate ya lo ha ganado. Solo el futuro del recurso de Andaluces Levantados nos dirá si como víctima o como triunfadora. Olona sabe pelear en el barro, y puede que esta ya nos la haya colado, pero que no nos cuele unos datos que son falsos para alentar el miedo a la inmigración en Andalucía. Es lo que ha intentado esta misma semana. Porque Macarena Olona no practica la política de Vox, es Vox. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Un mes, ahora sí, es lo que resta para el 19 de junio, ese día, elecciones en Andalucía y en clave de precampaña, coaliciones y candidaturas, es decir, la forma y no el contenido, sigue centrando toda la atención de cara a una cita con las urnas que es trascendental. Nosotros seguiremos hablando de ella, de este 19J, y quiero recordarte que si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Así vas a poder escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre tienes cada nueva entrega en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en la aplicación que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos. Los andaluces podrán acoger a menores ucranianos desplazados por la invasión de Rusia durante un año. La estancia queda recogida en una normativa que quiere responder a la ola de solidaridad mostrada por muchas familias ante este conflicto. Por cierto, que Andalucía se ha convertido en el segundo destino favorito de los amantes del camping en nuestro país. Y todo cuando las reservas para los meses de abril, mayo y junio se han incrementado más de un 25%. Y otra noticia feliz para terminar. Han nacido 3 crías de lince ibérico en el Zoo de Jerez. 3 cachorros que serán puestos en libertad cuando cumplan unos meses. Todo esto lo tienes ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Miguel Salvatierra. Terminamos aquí. Este podcast lo diseña y produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos. Recuerda que la próxima semana te espero hablando en andaluz.